Pues bienvenidos todos a esta sesión de diálogo, seminario de reflexión sobre comunicación y procesos de paz. Agradezco enormemente al doctor Amaruk Lucas Hernández haber aceptado dictar esta conferencia que suena muy atractiva, que ha generado mucha expectativa también y que seguro será muy interesante. La conferencia se titula La Juramucua Gobernanza y los Juramuticha Autoridades, actores claves para los procesos de paz en comunidades purépecha de Michoacán. Voy a leer un breve resumen del currículum del doctor Amaruk Lucas Hernández, como es tradición, que sabemos. El doctor Lucas Hernández es originario de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, licenciado en Historia por la UMCNH, maestro y doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es perfil PRODEP, ha obtenido becas internacionales como una para hacer investigación en la Biblioteca John Carter Brown en Providence, Rhode Island. Ha participado en diversos coloquios nacionales e internacionales y es traductor e intérprete a la lengua purépecha certificado por el INALI. Entre 2008 y 2010 fue profesor investigador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y del 2010 a la fecha es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH. Tiene diversas publicaciones y libros publicados como Los 7 Pecados Capitales y La Inmortalidad del Alma de Fray Juan de la Medina Plaza, que fue porque nos conocimos. Así es. Y el Colegio de San Nicolás también es otro libro publicado. Es coordinador de la plataforma digital Uandari, patrocinada por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, y colaborador del interactivo, ay, esto no lo sé pronunciar, perdón, Huya Chanani por ejemplo, no lo Es dije correcto, todo mal, sí. seguro. Sí, muy bien. Que es un proyecto impulsado por el CIESAS de la Ciudad de México. Y bueno, sus líneas de investigación se dirigen hacia la traducción de texto a la lengua purépecha, religiosidad popular entre los purépecha, la presencia de los agustinos en tierras michoacanas en el siglo XVI, el movimiento indígena de Santa Fe de la Laguna, historia del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás Hidalgo, y actualmente es coordinador del Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH. En el 2019 fue acreedor de la presea Vasco de Quiroga en la categoría de promoción, gestión y difusión de la cultura y las artes que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como ven, tiene un currículum impresionante y pues la verdad es que mejor ya no digo nada más y si les parece, lo escuchamos, que eso va a ser más interesante. Muchas gracias, Amaruk. Bienvenido a nuestro seminario y de verdad muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente agradecer la invitación, agradecer a Guadalupe Rodríguez Domínguez por la invitación que me hizo, también agradecer al Cuerpo Académico 267, Interculturalidad y Estudios de Paz. Y bueno, ante todo también agradecer a los asistentes, a las y a los asistentes en esta charla que hemos preparado para el día de hoy. El tema, bueno, pues ya como lo mencionó la compañera, la colega, el Juramucua, gobernanza, los Juramutich, autoridades, actores claves para los procesos de paz en comunidades purépechas de Michoacán, me parece que son, pues es un tema bastante interesante, bastante novedoso para los momentos que estamos viendo pues en todo el país, pero sobre todo, digamos, la inseguridad que vivimos en el estado de Michoacán. Creo que para mí, pues es un gusto y es un placer hablar sobre estos temas, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación, tengo preparado por aquí una presentación, voy a ver si me permite hacer la presentación. Sí. Me parece que ya lo ven, ¿verdad? Ya la ven la presentación. ¿Es correcto? Sí, sí lo ven. Sí, se ve. Ah, ok, Sí. perfecto.
Muy bien, pues de este tema que presentamos, principalmente quiero desarrollar cinco puntos. Primero, bueno, pues dar una explicación de lo que es el concepto de Jurámuco, la gobernanza, y de los Jurámutis, que son las autoridades que prevalecen en las comunidades indígenas, pues no solamente en Michoacán, sino en todo México, ¿no? Pero en el caso particular, bueno, esos son los conceptos claves que nosotros entendemos y utilizamos para la buena gobernanza en las comunidades. Aunado a lo primero, bueno, pues está también implícito el sistema de cargos, que lo veremos en su momento, y de esto obviamente también el tema de usos y costumbres, lo cual se puede traducir como un derecho consuetudinario de los pueblos originarios, que, bueno, pues se practica ante todo en las asambleas comunitarias de los pueblos originarios de aquí de Michoacán. Entonces, como ven, cada uno de los puntos aquí señalados pues tiene una relación, tiene una secuencia y bueno, vamos a empezar con lo primero que me parece que es fundamental conocer estos ambos conceptos, ¿no? Bien, entonces en esta primera parte pues daré como una explicación, una definición de los conceptos jurámuco gobernanza y los jurámucos autoridades. Voy a hacer una pequeña lectura. Una parte importante de la organización interna de las comunidades purépechas ha sido la existencia de autoridades comunales encargadas de resolver conflictos internos como lo son el jefe de tenencia, el comisario de ejidal o de bienes comunales, jueces de tenencia, los cuales pues han funcionado por medio de una estructura jerárquica y que a lo largo de los últimos 20 años del siglo XX fungen como autoridad tradicional que ayudaba a conservar el orden, la paz y la unidad en la comunidad. Son cargos pues que tradicionalmente son asignados por la comunidad por medio de la asamblea para preservar el bien común. Esto digamos, es que las autoridades comunales van a pues, gobernar, eh, ordenan el mandato de una obediencia a la comunidad. Eso es, digamos, un primer acercamiento sobre el tema. Estos cargos tradicionales están embestidos de Jurámucua, cuyo significado es el mandar obedeciendo con el fin de servir a las personas de la comunidad y de esta manera mantener la armonía entre las personas. En esta visión ideal de gobierno, el nombramiento de las personas que ocupan cargos de autoridad se realiza mediante la asamblea comunal o ejidal, donde los comuneros o ejidatarios votan por la elección de sus autoridades. La palabra juramoti, bueno, pues evidentemente tiene un significado, digamos, profundo en la propia lengua, la lengua purépecha. Haré una lectura en purépecha y, bueno, obviamente la traducción. Juramoti, juramuk, inest, imanga, wanda kamak, kaeshenini, mawandan, iseresuaka, wariseresuaka, para imawan, uran unima, para ambuaca entender en gaís wandan, quiso, quimesis, inest, juramukia. La juramuca es el don de la palabra y que a través de esta exija o de un mandato que se cumpla una acción o que se tenga la posibilidad y la certeza de hacer caminar a una comunidad de una o de otra forma. Eso es, o es eso. Que una persona tenga la capacidad de escuchar y de entender para que al final de una discusión, de análisis, pueda decir, ah, se tiene que hacer de esta forma o parece que se tiene que hacer de esta otra forma. Esa es la jurámuca y por tanto también es el juramoti. Es el concepto, es decir, es el sustantivo y es la persona, es el sujeto que posee este don. Con frecuencia, quienes poseen la jurámuca han ocupado el papel de juzgadores y de pacificadores en las comunidades, así como lo municipal, en lo estatal y en lo federal, son vecinos que han ascendido en el sistema local de cargos que tienen pues, un gran conocimiento sobre la comunidad, sobre sus problemas y sus tradiciones, y que además gozan de un prestigio moral. En algunos casos son incluso personajes vinculados a los principios sagrados que dan cohesión a una comunidad o a un pueblo.
En esta perspectiva, los procesos de resolución de conflictos comunitarios han contado con los requisitos de independencia del juez. Una segunda instancia que suele ser la reunión de todas las autoridades o de la asamblea comunitaria. Publicidad de las audiencias y las resoluciones, lo que hace posible una rendición de cuentas puntual ante su pueblo. Los jefes de tenencia y en algunas comunidades los jueces tradicionales de tenencia son muy importantes ya que permiten prevenir los conflictos familiares por medio de recomendaciones o multas en especie de trabajo o trabajo comunitario, y a la vez fortalecen los valores sociales. Las participaciones de los padrinos principalmente en los conflictos de pareja previenen las separaciones en el matrimonio, convirtiéndose en mediadores para que cumplan acuerdos y compromisos. Esta acción preserva la autoridad moral de los padrinos y el respeto generacional a su investidura. Estas autoridades comunales han tenido la legitimidad por parte de la comunidad y la facultad de la resolución de conflictos, lo cual los ha llevado a ejercer funciones de jueces de primera instancia dentro de las comunidades indígenas. En la mayoría de las ocasiones han sido primera autoridad a la que tradicional e históricamente las mujeres purépechas han acudido para resolver sus conflictos emanados al interior de la comunidad o cuestiones de violencia familiar. Una de las características principales de estos procedimientos comunitarios de resolución de conflictos y los procesos de paz es que no se cuenta con un código escrito, sino que se basa en un código o normas orales y tradicionales que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo en la comunidad, la que implica que a la impartición de justicia se crea y se perfecciona por las diversas experiencias sociales y que tiene validez y obligatoriedad porque nace del propio grupo. Y es impartida por una autoridad, en este caso de Injuramuti, conocedora, de buena fama y costumbre, que reside en la comunidad, que busca esos procesos de paz para el bien de todas las personas. Es decir, prevalece la visión de unidad comunal sobre el individuo. Hay un destinatario colectivo de los derechos. En el caso del sistema jurídico purépecha, la sanción se basa pues en una forma preponderantemente en la desaprobación social y la exclusión del grupo a quien incumpla o no acate la resolución u ordenamiento dado por la autoridad o por una asamblea comunal. Aquí pudiéramos referir un caso, o más bien quería yo referirme a un caso que aconteció en una comunidad de aquí de Michoacán, donde se escogió una autoridad para que fungiera, una persona para que fungiera como autoridad de juez tradicional. Y bueno, resulta que esta persona, en un momento determinado durante el tiempo que estaba al frente de la comunidad, participó en un movimiento social, donde de alguna manera, bueno, es conocimiento de la comunidad que pararon una camioneta que transporta valores, y se hablaba pues más de 1 millón de pesos que se había perdido en ese asalto, ¿no? Evidentemente la persona fue identificada y dijo que pues, era de una comunidad. Entonces la autoridad correspondiente en la comunidad le quitó el puesto, le quitó la investidura y bueno, pues lo separó del cargo, ¿no? Entonces, esto es un caso ejemplar, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros como comunidades elegimos a una persona para que nos gobierne, pues evidentemente tiene que acatar las funciones que en una asamblea comunal ha determinado. De lo contrario, cuando no se acatan estas medidas o este tipo de cosas, pues las autoridades correspondientes ante una asamblea general, pues será sancionada y será, pues evidentemente, eh, trasladado a otro lugar que no sea lo que en ese momento está haciendo. Lo anterior, bueno, pues tiene que ver justamente con el sistema de cargos que prevalece en las comunidades originarias de aquí de Michoacán, que es muy importante. Bueno, lo que ya hemos mencionado, todas las personas, todas las autoridades que tenemos en la comunidad, que son prácticamente 3 niveles de gobierno. Por un lado, los jefes de tenencia, por otro lado están los jueces tradicionales y finalmente están pues el comisionado de bienes comunales. Todos tienen diferentes
funciones, diferentes obligaciones, pero finalmente todos ellos pues son propuestos ante una asamblea comunal. Y evidentemente cuando faltan, bueno, también tiene que ser ante una asamblea comunal la destitución de esas personas. Y todo esto tiene que ver con un sistema de cargos, pues. Bien, ahora entraríamos entonces al tema del sistema de cargos. Lo anterior está unido al sistema de cargos, como ya lo dije. Este es una institución que se rige por normas que se han transmitido de generación a generación a través de la oralidad. Su práctica está fundamentada en la ayuda, la reciprocidad, la obediencia y el servicio a la comunidad. Valores fundamentales, valores que realmente se practican, se respetan y se ejecutan en una comunidad. El servicio es uno de los puntos más importantes al momento de ejecutar el cargo. Pedro Márquez, un profesor investigador del Colegio de Michoacán, en su artículo sobre gobierno y organización social, menciona que entre los purépechas, cito, se utilizan los conceptos de Hatzipeti. Hatzipeti significa estar al servicio para los demás, o Maruatzpeni, dar servicio a la sociedad, que los comuneros utilizan para designar este servicio a la comunidad. Ser autoridad, tener algún cargo, se considera que es por el designio de Dios, viene del más allá. Por eso no es bien visto que alguien solicite ser autoridad, en el aspecto obviamente político. En el aspecto religioso puede ser, pero en el político. Pero también es mal visto negarse a ocupar un cargo cuando la gente le confía a alguien desempeñar una función dentro del. Ingresar entonces a un cargo, llámese civil o religioso, es un servicio que todos los integrantes de la comunidad deben prestar. Hombres, mujeres, solteros, casados, ancianos, migrantes, artesanos, agricultores, profesionistas, albañiles, etc. En alguna etapa de su vida a través de los múltiples cargos que existen dentro de una comunidad. Maruatzpecua está relacionada a la religiosidad que practican los indígenas. Sirven a sus santos, a Dios, a su comunidad por agradecimiento de los poderes obtenidos a lo largo de la vida. Desde que se es joven, se les inculca a servir a la gente de su pueblo bajo alguna encomienda que se les dé tanto en la organización de las fiestas como en algún cargo civil. Entonces aquí ya hablamos no solamente de la participación de la gente grande, sino que hablamos incluso de los jóvenes, de los niños, de las niñas, que desde una edad temprana pues tienen que estarse ya involucrando en los quehaceres de la comunidad. Maruatzpecua se vincula entonces con la ayuda mutua o con la ayudanza mutua. Aquí se lleva a la práctica el concepto de la ayudanza porque que en la lengua purépecha se dice jaruapico. Y esto no es otra cosa que ayudarse unos a otros a través de roles establecidos dentro del complejo del sistema de parentesco y la estructura de la comunidad. Casos muy concretos podemos mencionar. Cuando se hace, por ejemplo, una casa, toda la gente, todos los familiares participan en la construcción de esa casa. Ese es un caso, digamos, más evidente en las comunidades, pero también hablamos, por ejemplo, de fiestas familiares. Las fiestas, bueno, prácticamente son cooperadas, jaróstico, como dice ahí, por los parientes, por los hijados, por los padrinos, por los primos, por la gente de los barrios, por la gente más conocida. Entonces, generalmente, pues ese es el valor y el servicio, ¿sí?, de jaróstico que se le da a la persona que va a hacer una fiesta. Bien, la jarósticua quiere decir que durante el desempeño del cargo habrá una reciprocidad entre todos los habitantes del pueblo. Cuando una pareja es electa a ser carguera del santo patrón, toda la familia ayudará a que se desempeñe el cargo haciendo donaciones en especie, dinero o fuerza de trabajo. Quien desempeña el cargo tiene la obligación de devolver el favor hecho por sus parientes, amigos y comunidad en general cuando los otros deban desarrollar dicha función. Por eso, pues, este tema de la jaróstica es muy importante en las comunidades, que realmente también es un valor, porque si uno no colabora, si no coopera en un momento determinado, bueno, pues tampoco la otra familia o en una próxima, nadie le va a cooperar y nadie le va a ayudar a la persona que tenga ese compromiso. Esta ayudanza
Y reciprocidad se hace presente en los pueblos originarios cuando las personas llevan a cabo el parandi, que es como la ofrenda a Dios o al santo patrón, que puede ser dinero o fuerza de trabajo. El carguero de algún santo recibe el parandi y lo utiliza para el ritual de la fiesta patronal. Este tipo de ofrenda es lo que hace posible que la festividad se lleve a cabo por el deleite de todos los habitantes de una comunidad en honor a su santo patrón. El sistema de cargo religioso en las comunidades es un orden en donde impera la transversalidad, la cual se refleja en la toma de decisiones. El carguero antes de ejecutar alguna acción, consulta a los integrantes del cabildo o a la asamblea comunal sobre el tema. Estas acciones que tienen que ver con el colectivo son llevadas al consenso ante la estructura del sistema de cargos religiosos. El carguero también debe de tener la cualidad de saber escuchar y dejarse dirigir por aquellos que le aconsejan cómo y por qué debe llevar dicha acción de esta forma. En este proceso, los cargueros deben llevar a cabo el precepto de mandar obedeciendo. Esto quiere decir que para que la toma de decisiones sea consensada, los cargueros deben obedecer la voluntad del pueblo y ser ellos los primeros que ejecuten la norma o el designio de los otros. La voluntad del pueblo también se traduce como la voluntad de Dios y de su santo patrón, ya que cuando la mayoría opina, no es por casualidad, sino por designio divino. En otras palabras, el santo o Dios se manifiesta mediante la voz del colectivo. Otra forma de tomar la opinión de los demás o para ocupar cargo es cuando algunos de los lugareños sueñan con los santos. El sueño se traduce como una forma de comunicación entre los santos y los humanos. Quien tiene este tipo de sueños se autopropone y opina para la realización de las fiestas y rituales. El cabildo o las asambleas generales están obligadas a escucharlo y a tomar en cuenta su sentido. Todo lo que acabo entonces de explicar, de mencionar, pues tiene que ver con los usos y costumbres que tenemos en los pueblos originarios y en el caso particular pues de Michoacán. En comunidades indígenas de México en la actualidad se siguen practicando formas propias de autogobierno y rigiéndose por sus sistemas normativos que han evolucionado desde los tiempos prehispánicos conocidos como usos y costumbres. La existencia de estos sistemas normativos existe consciente en que han sido legitimados por parte de los habitantes de las comunidades indígenas y su deseo de conservar sus normas y sus propios procesos de paz, la cual se resume en su identidad. La fuerza actual de esta y las organizaciones indígenas en nuestro país se ve a través de la historia como un hilo continuo de resistencia a la imposición de formas ajenas. Lo anterior se refiere que ha existido una forma de validez, ¿sí?, legal al interior de las comunidades, de las normas tradicionales aceptadas y legitimadas por la comunidad. Se puede decir que la concepción de democracia está basada en el consenso y la defensa de la comunidad, a diferencia de la democracia occidental, que es partidista, basada en el derecho positivo y en normas generales y abstractas. Los usos y costumbres pueden presentarse en diversos ámbitos de una sociedad y ser aplicados en diversas materias, por ejemplo, en lo social, en lo económico, en el trabajo, ¿sí?, y en lo político. De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, el término uso es un sentido general que esgrime como sinónimo de costumbre o práctica jurídica. En este sentido, los juristas entienden por uso la práctica o modo de obrar que tiene fuerza obligatoria. El uso, en ese sentido, se entendía como resultado del consentimiento tácito del pueblo que lo observaba y del legislador que lo mantenía. Asimismo, explica que las más de las veces se suele diferenciar entre uso y costumbre. Cito: en ocasiones, uso constituye el elemento fáctico de la costumbre, la conducta repetida, el hábito. En ese sentido, el uso no sería sino los hechos repetidos, constitutivos de la costumbre. Frecuentemente se opone al uso a la costumbre en virtud de que el uso es meramente una práctica limitada de los comerciantes, de un lugar, etc. Mientras que la costumbre presupone una aceptación general, evidentemente en una comunidad o un pueblo originario. De ahí que se sostenga el uso tiene, en cuanto a su obligatoriedad, un alcance limitado o supletorio. Se cierra la cita.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación explica sobre los usos y costumbres lo siguiente, cito nuevamente, usos y costumbres. El uso es la costumbre que se traduce en la repetición material de un hecho o de una conducta durante de un tiempo más o menos largo. Y para que la costumbre sea jurídica, se requiere que sea practicada por la colectividad con la conciencia de que se trata de un concepto obligatorio, siempre con la convicción de que si no la ejecuta, intervendrá la autoridad, ¿sí?, para imponerla coactivamente, y quien invoca dicha costumbre debe demostrar su existencia. Se cierra la cita. Autores como García Maínez señalan que las repeticiones en determinadas formas de comportamiento en la comunidad donde se practican acabarán siendo obligatorias para el grupo social, lo que daría origen al denominado derecho consuetudinario. En las comunidades indígenas se sigue practicando formas propias de autogobierno y se rigen por sistemas normativos conocidos como usos y costumbres. Ejemplos claros de aquí de Michoacán, pues tenemos el caso de Cherán y otras comunidades que gozan de una cierta autonomía, ¿no? Los usos y costumbres no subsistirían sin la convicción de los ciudadanos de pueblos y comunidades indígenas de que debe cumplirse con las tradiciones. Según Claude Pasquier, la costumbre es el uso implantado en la colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, pues. De igual manera, es importante señalar que estas formas de autogobierno se rigen por el sistema de cargos que está conformado por un cierto número de responsabilidades comunitarias, reconocidos y respetados por los miembros de la comunidad. Los responsables llevan un bastón, símbolo del mandato que les da dado la comunidad. Los cargos se turnan entre los miembros adultos, siempre, por lo general, hombres, en forma rotativa cada año. Lo anterior ha hecho posible la conservación de las prácticas tradicionales, al igual que la búsqueda de los procesos de paz en las propias comunidades indígenas de Michoacán. Algunos datos interesantes del sistema de cargos es que la comunidad, mediante asamblea comunitaria, designa a las personas que serán cargueras, entre las que sobresalen los adultos mayores, cuya figura es sumamente respetada. En la mayoría de las comunidades purépechas no se tiene una edad establecida para poder acceder a algún cargo. Desde el momento en que contrae matrimonio, puede ser carguero de la comunidad. Las autoridades comunales no son una mera figura decorativa porque intervienen, pues, en la resolución de los procesos de paz que tiene que ver con los asuntos agrarios, civiles, mercantiles y penales, con el objeto de dirimir, pues, obviamente, las controversias al interior de una comunidad. De lo anterior, hemos mencionado dos cosas. Por un lado, el derecho consuetudinario y por el otro, la asamblea comunitaria. En adelante vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos conceptos. El derecho consuetudinario. Este derecho tiene dos características: la práctica reiterada a través del tiempo y la opinión de que es obligatorio. Por otra parte, uso, del latín iusus, es la acción de usar, es el ejercicio o práctica general de una cosa, el ejercicio habitual de obrar. Costumbre entonces deriva del latín consuetudine, práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza de precepto plural, conjunto de inclinaciones y usos de un pueblo o de un individuo. De los términos anteriores se advierte, como se señaló en párrafos anteriores, que tanto la palabra uso como la voz costumbre se refieren a prácticas reiteradas dentro de un cuerpo jurídico y político, que se puede observar en la vida cotidiana de las comunidades purépechas. Esto, pues, evidentemente nos conlleva a la determinación de la elección de sus autoridades bajo diversas formas en asambleas comunitarias por lo general. Es decir, el uso o costumbre electoral, por ejemplo, forma parte del también llamado sistema normativo interno. En los pueblos y comunidades se reconoce la consulta y participación en la asamblea para realizar la designación de cargos por mayoría de asamblea comunitaria. Y uno de los requisitos fundamentales para participar en las asambleas comunitarias es, evidentemente, ser comunero. Como ya me refería, también, para ser comunero en una comunidad, de la redundancia, pues hay que estar casados. Ese es como uno de los requisitos
que se pide ante una asamblea comunal. En las comunidades, ustedes saben, hay matrimonios muy jóvenes. Nosotros tenemos registrado, por ejemplo, hay muchachos que se casan a la edad de 13 años, 14 años, muy jóvenes, de hecho todavía adolescentes. Pero evidentemente cuando toman digamos, nivel o clase social, ¿cómo llamarle? No es clase social, estado civil, entran directamente a lo que es ser un comunero Por lo tanto, pues, el derecho indígena se define de la siguiente forma. El conjunto de normas jurídicas vigentes en una comunidad eh, es una definición de alguna manera restringida en donde el derecho forma parte de los usos y costumbres de una comunidad o pueblo, que implica todo un sistema constitutivo por la forma de gobierno, autoridades, normas jurídicas, procedimientos y formas de sanción. Implica tener un territorio político-cultural que es base, elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno, decidir sus formas de convivencia y organización social y aplicar, ¿sí?, y desarrollar sus sistemas normativos. En el contexto nacional existen tanto derechos indígenas como pueblos y comunidades, ya que el derecho indígena como sistema jurídico propio en comunidades concretas se caracteriza por sus propios contextos culturales. Y algunas características de este derecho son, pues, primero, su fuente principal es la costumbre. Dos, es un derecho generalmente oral. Y tres, está basado en la forma distinta en que cada grupo o persona entiende y explica el mundo, y que para ello crea valores, actitudes y creencias que los determinan. De esta manera, el derecho surge como un producto cultural para proteger los valores y la existencia de la sociedad. Así, de acuerdo a sus propias tradiciones, se determina un derecho político electoral indígena al interior de la comunidad, relacionado con la autonomía de los pueblos o comunidades a nombrar a sus propias autoridades, a ser votados a mano alzada, a elegir su propio sistema de gobierno, así como a ejercer algún cargo dentro de sus instituciones políticas. Este derecho político electoral indígena está relacionado con el reconocimiento a los sistemas de gobierno, ya que implica que estos pueden elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno. Asimismo, que en ejercicio de sus derechos políticos, por formar parte del Estado mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargos populares con base a la legislación electoral vigente. Hoy este punto es un tema muy debatible en el caso michoacano porque prácticamente más de 10 comunidades han dicho no a la instalación de las casillas electorales por el tema de que los partidos políticos solamente han utilizado a los indígenas para conseguir sus fines. Y digo que es muy debatible porque finalmente, bueno, es un derecho constitucional que asiste a toda la gente, a todos los ciudadanos, y pues yo creo que a nadie se le tendrá que restringir para ser partícipe en estos procesos electorales. Finalmente, hablaremos de la asamblea comunitaria. Las asambleas comunitarias pues, forman o son un elemento fundamental de la vida comunitaria. Se requiere la toma de decisiones en la Asamblea General Comunitaria. Estas decisiones incluyen la asignación de obligaciones comunitarias a través del sistema de cargos, es decir, el nombramiento de autoridades, el nombramiento de juramutis a través de la juramut. Por regla general, la Asamblea es la institución más importante, pues es la máxima autoridad en las comunidades. Diversos tipos de asuntos se tratan en la Asamblea y su importancia reside en que las autoridades no toman decisiones trascendentales sin un acuerdo que surja de la propia Asamblea. La frecuencia de las asambleas, las horas y días en que se realizan, el lugar donde se lleva a cabo y su duración son detalles que varían de una comunidad a otra. Lo común es que se convoque por la autoridad comunitaria respectivamente según la temática a tratarse. En ella, por ejemplo, podemos encontrar temas generales. La que se encarga pues, es la autoridad conocida como administrativa, comunitaria o tradicional, y en este caso son los jefes de tenencia o los jueces tradicionales de la comunidad. En el caso, por ejemplo, de los jefes, bueno, pues ellos atienden temas que tienen que ver, por ejemplo, a los conflictos internos que hay en la comunidad reinos. Cada vez que, bueno, hablamos de estas autoridades también es importante mencionar que ellos
pues no atienden todo tipo de delitos, ¿verdad? Cuando hay delitos ya mayores, homicidios y demás, por ejemplo, pues no les corresponde atender ese tipo de problemas. Y esto va a una instancia superior, pero los jefes de tenencia son los que evidentemente tienen mucha presencia en una comunidad, porque son los que guardan el orden al interior de un fondo legal. Por el lado, por ejemplo, de los jueces tradicionales, que también pues es de suma importancia, ellos en los últimos tiempos han atendido temas que tienen que ver con la compra, venta de tierras comunales pues en una comunidad. Es decir, eh, atienden también el tema de las herencias, el traspaso de terrenos y demás, que eso evidentemente, bueno, pues con el 2005 más o menos adelante ya muchas comunidades de Michoacán han perdido esa personalidad pública, pues. Pero en algunas comunidades todavía se mantiene esta figura y pues son importantes, dado que la tradición, los usos y costumbres, pues han reconocido a estas personas como las figuras que tienen este tipo de temas. Y finalmente, bueno, pues ahí hay otros temas que tienen que ver con el territorio y los recursos naturales, que pueden ser las autoridades, o sea, pueden ser las anteriores incluso, pero la autoridad fundamental es la autoridad agraria, en este caso es el representante de los comunales y entidades. Ellos van a guardar, resguardar, proteger todo lo que tiene una comunidad, que son los recursos naturales, los bosques, los manantiales, las aguas, las arenas y otro tipo, digamos, de recursos naturales que posee una comunidad. Bien, el lugar donde se realizan las asambleas suele ser la plaza pública de la comunidad, algún edificio o espacio público, un salón de usos múltiples. En comunidades más grandes se puede pasar lista antes de empezar la asamblea y firmar el acta de asamblea final, o posteriormente, una vez que esté el acta ya elaborado. En esa acta, en los lugares donde se utilizan, se registran los acuerdos tomados. No obstante, escritos o no, es responsabilidad de la autoridad competente hacerlas cumplir. Generalmente, en este tipo de asambleas hay que asistir, es una obligatoriedad, asistir en una asamblea comunal, porque bueno, ahí es donde se toman las decisiones más importantes dentro de una comunidad. Para terminar, bueno, pues yo entraría en una fase de reflexiones finales. Primero quisiera comentar, todo lo expuesto aquí, que las normas internacionales de derechos humanos, según lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, son la ley suprema en el Estado mexicano, respaldan y amplían el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a elegir sus representantes, autoridades, mediante procedimientos propios, en ese sentido, bueno, comúnmente conocido como usos y costumbres. Pero no solo esto, sino también garantizan el ámbito sustancial de la organización social, es decir, a sus instituciones políticas y jurídicas que hemos mencionado en escucharlo. Segundo, el criterio que han seguido las instancias de justicia internacional en materia de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido en el sentido de que los Estados miembros del sistema interamericano tienen la obligación de garantizar a través de diferentes medidas como la reforma de sus leyes y las formas de participación política de los pueblos y comunidades indígenas que respeten sus prácticas culturales y su propio diseño de organización política en una comunidad. Terminaría diciendo lo siguiente. La figura de los curamutis, términos de sus costumbres que para nosotros como pueblos indígenas es la curamuca, pues es la que de alguna manera cohesiona, es la que de alguna manera busca estos procesos de paz en las comunidades indígenas. Y evidentemente para llegar a ser un curamuti, en este caso los curamutichas, que están en plural, pues tiene que pasar por una serie de procesos en una comunidad. Es decir, no es como el sistema político occidental, donde cada uno de nosotros puede participar de manera libre, ¿verdad? Si queremos aspirar a una candidatura, queremos aspirar a un puesto de elección popular, sino que en la comunidad hay diferentes procesos. Y uno de ellos, bueno, precisamente es primero empezar a ser carguero, tener cargos religiosos, ser padrinos de relación, ser padrinos de bautizo, tener una serie de cargos, digamos, dentro de su propio barrio, y poco a poco, digamos, ir escalando hasta que la propia comunidad, ante una asamblea comunal,
determine por todos esos actos que uno ha hecho en su vida, que es merecedora pues de ser una persona Curamuti, sea para jefe de tendencia, sea para pues tradicional, o sea para comisionado de bienes comunales. Esto no es fácil, esto implica pues una serie de procesos, una serie de pasos, en donde evidentemente, bueno, pues uno adquiere esta honorabilidad en una comunidad con el tiempo, ¿no? Estamos hablando generalmente ya gente que tiene alrededor de 50 años en adelante, que son las que también evidentemente forman parte de nuestras autoridades. Y bueno, pues esta sería la presentación, este sería pues sí, mi explicación, mis comentarios, y bueno, esperaría más bien también formar como una especie de diálogo a través de las preguntas que surjan a continuación. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Amaruk. Muy interesante. A mí realmente me sorprende mi desconocimiento sobre este mundo y me mueve a un interés para empezar a documentarme al respecto. Es lamentable, lo sé, por mí Sí. misma, pero es muy interesante y de verdad te agradezco esta conferencia porque además no pudo ser más perfecta. Nuestro seminario es diálogo, seminario de reflexión sobre comunicación y procesos de paz. Y precisamente nos mostraste cómo estos procesos de comunicación generan los procesos de paz, ¿no? Y cómo los sistemas de cargos, los jefes de tenencia guardan el orden a partir precisamente de esta comunicación y cómo también pueden servir de puente, ¿no? Con este sistema occidental, este sistema político occidental. No quiero acaparar el micrófono, así que si tienen preguntas, preferiría que por favor levanten su manita o abran directamente su micrófono para preguntas, comentarios, por favor, la audiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Amaruk? Hola, buenas tardes. Hola, Yo Cristina. sí quisiera, pues antes que nada, agradecer al doctor por esta charla y me sumaría contigo, doctora Guadalupe, en que a veces uno desconoce estos temas y realmente son bien importantes porque al final yo creo que es el origen, ¿no? de todas, pues de la nación, si se puede decir. Entonces, a mí me parece interesante cuando el doctor pues Amaruk nos mencionaba que pues que se rigen, ¿no? Por usos y costumbres. Entonces a mí me queda claro, doctor Amaruk, digo, no sé si sea por ahí que sí se rigen por este sistema agrario, pero más por usos y costumbres y que bueno que todas estas amplias autoridades que tienen al final terminan como unificadas, todo este sistema de usos y costumbres y el agrario termina unificado para llevar la gobernanza y el sistema de paz. Sí, gracias, doctora Grecia. Evidentemente, estas autoridades que tenemos en las comunidades indígenas son nuestros portavoces en todos los ámbitos. Me parece que cuando yo menciono, por ejemplo, estas autoridades, estos curamutis, pues hablo, digamos, de la figura principal, pero, por ejemplo, detrás de ellos hay todo un equipo de colaboradores. Podemos referir, por ejemplo, en el tema de las autoridades agrarias, efectivamente, que en este caso es el Comisionado de Bienes Comunales, que es el principal y que es el que está, digamos, registrado ante o reconocido ante el gobierno del Estado. Pero detrás de él está, por ejemplo, un secretario, está un tesorero, está un suplente del secretario, también el tesorero, está un consejo de vigilancia que es el que efectivamente pues tiene que digamos, vigilar para que todo funcione con las autoridades, ya no con la comunidad, sino también con las autoridades directamente. Entonces, es todo un sistema que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos entender en las comunidades indígenas, ¿verdad? Porque este tema también, para no acaparar en una sola figura, en un solo personaje, también se practica lo que es la democracia. Democráticamente, el tema de los cargos se va a hacer una especie de rotación. Y muy interesante en el caso, por ejemplo, de Santa Fe, que está estipulado desde Vasco y Puebla.
en Velasco, y que luego llega acá a Michoacán, funda el primer hospital público de Santa Fe, y dice, bueno, pues aquí se van a formar en barrios, van a ser 4, y cada barrio va a tener un representante, una persona principal, y se va a estar rotando, el principal se va a estar rotando cada cuatro años, ¿no? Y es una práctica que todavía hasta la actualidad, estamos hablando de ya más de 400 años, pues, que se viene practicando para no acaparar en una sola persona y no empoderar a una sola persona, sino que seamos partícipes todos los integrantes de una comunidad. Y evidentemente, pues todas las decisiones de interés de la comunidad se tienen que decidir ante una asamblea comunal. Las autoridades no tampoco pueden tomar una decisión de manera unilateral, sino que tiene que ser consensado a través de los barrios y ratificado ante una asamblea comunal. Es complicado, bueno, más bien no es complicado, más bien yo pensaría que es el mejor sistema que yo conozco eh, respecto al tema de las autoridades para que ellos pues, puedan entregar, rendir cuentas de manera más transparente, ¿no? Y entonces, algo que también rescataría de esto, y que siempre lo he dicho yo en varios espacios, yo creo que nosotros como pueblos indígenas tenemos esa virtud de conocernos todos prácticamente. Yo conozco muchísima gente de pueblos originarios y sé que a lo mejor sé con seguridad quién podría ser un buen funcionario, precisamente valorando toda esta parte, este preámbulo que yo he expuesto, ¿no? Porque ya ha sido autoridad, porque ya ha sido carguero, porque ha sido padrino, porque ha desempeñado bien su función, etcétera. Entonces, todo esto se podría valorar para proponer nosotros como pueblo indígena, como pueblo purépecha, a nuestros representantes municipales, estatales y federales. Incluso he llegado a platicar con funcionarios donde digo, bueno, yo creo que la mayor sensibilidad que hay que trabajar y que hay que hacer en el futuro es con los funcionarios municipales, estatales y federales, porque son los que de alguna manera pisotean los derechos de los pueblos indígenas y por eso precisamente hay movilizaciones, por eso hay resistencia a los pueblos indígenas, porque no se respeta el derecho, ¿sí? Que deberían de gozar los pueblos indígenas en el país. Así lo dejaría. Muchas gracias, doctor. Pues finalmente quiero agradecer toda esta información y sobre todo esas imágenes que yo creo que este recurso visual nos lleva, ¿no? a lo mejor un acercamiento sobre estas comunidades indígenas y pues felicitarlo y muchas gracias por la información, doctora Amaro. Gracias, doctora Alicia. Gracias, gracias. Aquí en el chat tenemos una pregunta, dice de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, no sé quién es realmente, y pregunta si ha encontrado este sistema de usos y costumbres en otras partes de México. Ah, es Marco. Marco, bienvenido. No te habíamos presentado antes. Marco es el otro miembro de nuestro cuerpo académico Amaruco. ¿Qué tal, Sí, estimado doctor? Muy buenas tardes y bienvenido sea usted. gracias, Marco. Evidentemente todos los pueblos indígenas de México tienen sus propios usos y costumbres. Y creo que una de las características precisamente que ellos toman en consideración para elegir a las autoridades, pues es el tema o el concepto de honorabilidad que uno ha alcanzado en las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que eso es general, yo puedo generalizar, por lo menos en el país, así está visualizado, ¿no? Pero me parece que también se puede aplicar en todo el continente americano, en todos los pueblos originarios. El tema de la honorabilidad es fundamental. Añadiendo esa pregunta, ¿ha hecho algún otro contraste con otros pueblos para ver cuáles son las diferencias y similitudes en cuestión de usos y costumbres? Digamos que en otras comunidades fuera del entorno en el que se encuentra, digamos que bueno, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, porque toda esa región debemos recordar que hay infinidad de pueblos que se rigen, supongo, desde o bajo este concepto, ¿no? Entonces, no sé si haya hecho usted un estudio contrastivo en el que pueda encontrar diferencias en cuestión de los usos y costumbres y la vinculación con la parte económica, no sé. Pregunto. Bueno, desde el punto de vista, digamos en términos de política nacional, que pudiéramos contrastar, por ejemplo, con lo que está pasando con los pueblos originarios de Michoacán, el caso de Cherán,
el caso de algunas comunidades indígenas que han pedido, por ejemplo, presupuesto directo y que gozan de alguna cierta autonomía administrativa. No lo tengo tal como tal, un estudio, digamos, comparativo, pero sí conocimiento, por ejemplo, de otros pueblos que tienen esta misma idea de la autonomía a través de los usos y costumbres. Y bueno, son los pueblos oaxaqueños, son los pueblos chapanecos. De alguna manera, pues ellos incluso están adelantados, ¿no? Están más adelantados que nosotros como pueblos indígenas de Michoacán. El tema de la autonomía o el tema de los usos y costumbres, pues ahora sí que varía de cada pueblo. Pues cada pueblo también tiene sus propias particularidades, tiene sus propias características. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como michoacanos purépechas, pues evidentemente nosotros tomamos en consideración los elementos que yo acabo de mencionar, todos los elementos, las prácticas, la ayuda mutua, la reciprocidad, la taruápico, el acompañamiento. Todos estos elementos son vitales en un proceso como el que se vive aquí en Michoacán. Sin embargo, cuando hablamos ya en términos nacionales, en términos de Estado, el Estado, por ejemplo, inmediatamente dice, bueno, ustedes se tienen que rediseñar, tiene que haber una reestructuración en su forma de organización social política, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, bueno, esta autonomía pues ya no es tanto, ¿no? Ya no es una autonomía tan visible o tan de nosotros, porque al final de cuentas estamos sujetos ante un gobierno, ante un Estado. Pero sí podemos, por ejemplo, dentro de esa autonomía que gozan los pueblos indígenas, tanto oaxaqueños como chapanecas y michoacanas, pues que se toman elementos propios de una cultura, en este caso, sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Sus costumbres. Pues. Pero sí, evidentemente, cada comunidad, cada pueblo tiene diferencias, pues, ¿no? Tiene diferencias. No tengo mayor elemento para poder hacer una especie de comparación profunda, ¿no? Solamente en el tema de la autonomía. Me parece que cada pueblo tiene un nivel de autonomía diferente, ¿sí? En el caso michoacano, bueno, pues aquí también tenemos diferentes tipos de autonomías. Tenemos una autonomía como la que goza Cherán, que es un municipio, pero hay otras autonomías que se viven en las tenencias, en las comunidades, que también es otra forma de autonomía, no como la de Cherán, por esa gran diferencia de ser un municipio y de ser sujeto o tenencia de una municipalidad, ¿no? Pues no sé si por ahí contesté un poquito la pregunta. Muchas gracias, Amaru. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario de los asistentes? ¿Alguien levantó la manita? Sí, yo. Sí, Elizabeth. Sí, sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya lo habíamos saludado desde el comienzo, pero muchas gracias, doctor, por la exposición. Yo tengo una pregunta, quizá un tanto, bueno, primero un comentario y luego una pregunta. La primera es un comentario en relación a, si es que entendí bien el concepto de la Juramucua, como usted comentaba, de gobernanza, se puede traducir así. Y si bien entendí, en parte también implica la capacidad de escuchar al pueblo, si es que entendí esto, ¿no? De saber, para saber diagnosticar las condiciones en las que se encuentran o las necesidades para poder tomar decisiones de carácter comunitario político. Y este punto me parece que es bastante novedoso porque, y bueno, que de alguna forma, y gracias por compartirlo y porque lo ha hecho más visible a quienes desconocemos todo este tipo de, pues, sobre todo que pertenece a nuestro país, son prácticas políticas, comunitarias, y creo que es un punto que no estamos tan acostumbrados quizá a hacer énfasis, ¿no? En que pensamos o estamos más interesados en hablar o exponer que en escuchar. Y creo que esto es una cuestión muy valiosa que aporta precisamente con este término por parte pues, de estas comunidades michoacanas. Y por otra parte, mi pregunta tiene que ver en parte con esto, con esta habilidad o capacidad de escuchar. ¿Qué tanto como comunidades, usted que es parte de la comunidad,
piensa que, y también como teórico crítico y como pensador de la forma en cómo se dan las reglas o cómo se vive en la comunidad, ¿qué tanto el gobierno o los gobiernos estatales, municipales, federales han hecho esta labor de escuchar las necesidades, digamos, de los pueblos purépechas? O sea, ¿usted cómo ha visualizado esto? Sobre todo, ¿cómo se ve? ¿Cómo podríamos nosotros saber qué piensan ustedes respecto de esta situación que se vive en la actualidad? Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, por la pregunta. Bueno, primero el comentario nada más, como abonar un poquito más sobre esta idea, ¿no? Yo les comentaba que en una comunidad, por ejemplo, la gente, los niños empiezan a integrarse en los quehaceres de la comunidad desde niños. Hay muchas prácticas que los niños son partícipes y las niñas, ¿no? Pongo dos ejemplos. Hay fiestas patronales en donde la autoridad le encarga prácticamente a los jóvenes que se organizan para hacer la festividad. Ese es uno. Dos, por ejemplo, en la época de Navidad hay una serie de pastorelas y también eso es a nivel prácticamente en todo Michoacán, en todos los pueblos originarios de Michoacán, donde hay danzas, tanto de mujeres como de hombres, y bueno, pueden participar desde niñas, de 2 años, 3 años en adelante, acompañados de sus papás, y de esa forma pues se van involucrando, digamos, en los temas que atañen a una comunidad. Esto evidentemente le facilita, digamos, ir conociendo cuáles son, digamos, las necesidades que tiene una comunidad, porque, bueno, cuando se hace una participación, pues evidentemente uno se da cuenta de las necesidades que hay para poder llevar a cabo pues un mandato de la comunidad. Cuando se casan, bueno, inmediatamente, pues también tienen la obligación, por ejemplo, de ser cargueros religiosos en un hospital, pues hospital, llámese, o entendiéndose hospital como en el siglo XVI, un lugar hospitalario, un lugar sagrado, un lugar donde se aprendían ciertos oficios. Y bueno, pues ahora son ellos los cargueros, los encargados precisamente de vigilar y preservar estas tradiciones en una comunidad. Y evidentemente también ahí te vas a dar cuenta, uno se da cuenta de las necesidades que hay en una comunidad. Y ya una vez casado, entonces también te vas involucrando poco a poco a las reuniones que convocan los barrios, porque estamos divididos por barrios en el pueblo Purépecha, y cada barrio, bueno, pues también va a presentar pues una serie de problemáticas que tienen que ver con la parte política, que tienen que ver con la parte económica, social, cultural o deportiva. Entonces también te vas como aprendiendo, digamos, las problemáticas que hay en la comunidad. Y ya también tienes la posibilidad de acercarte a las asambleas comunales, y bueno, evidentemente también ahí te vas formando, digamos, desde la parte política. Pero por el lado social también, pues te vas como preparando cuando eres padrino de oración, cuando eres padrino de bautizo, cuando eres padrino de confirmación. Diferentes padrinazgos que hay ahí, o diferentes compadrazgos que se pueden generar en una comunidad, lazos de amistad, ¿no? Y ahí evidentemente lo que uno muestra, pues es la capacidad como de orientar, de aconsejar a la gente, a las parejas, a los muchachos, a los ahijados, pues para que tengan una vida decorosa, ¿no? Nosotros, o como le llaman, por ejemplo, algunos pueblos centroamericanos, el buen vivir. También buscamos nosotros como pueblos indígenas, como pueblo purépecha, el CES directa. El CES directa es el buen vivir, como lo visualizan otros pueblos, ¿no? Y todo eso, bueno, te va formando, te va abriendo, digamos, un panorama muy general, ¿verdad? General y profunda sobre la problemática que viven las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que el don de escuchar, pues tiene que estar presente en esos espacios, ¿no? Porque si no sabes escuchar, no sabes dialogar, evidentemente, pues la gente no te va a tomar en cuenta para un cargo de carácter civil, ¿no? Y creo que, desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo que busca, o lo que buscamos muchos en las comunidades. No tanto, digamos, una aspiración a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, sino primeramente es la noción de servir, como lo dije en la presentación, el maruatzpen, el servir a la gente, a la comunidad. Hay un dicho que decimos en la comunidad, esta vez te toca, tienes que atender, y estos puestos que hay en las comunidades, pues
son honoríficas, pues, es decir, no hay una remuneración económica como lo pudiéramos visualizar en una ciudad, en un municipio, sino que pues uno le entra porque realmente hay el deseo de servir a la comunidad. Entonces el concepto del valor fundamental es el maruazpe, que es el servir a la comunidad. Eso nada más como para fortalecer este comentario, ¿no? Y lo segundo, bueno, pues evidentemente, ¿qué tanto nos escuchan las comunidades originarias, o más bien las autoridades municipales, estatales y federales? Pues yo creo que hay un problema generalizado, pues, a nivel internacional. Precisamente yo participé el domingo pasado en un foro nacional que convocó la Cámara de Diputados, lo que está haciendo la Cámara de Diputados en varios pueblos originarios de México, donde se está formulando una ley, que es la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de México, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se puede traducir pues que no hay evidentemente una consulta previa informada a las comunidades indígenas y por eso se está trabajando esto desde lo federal, pues, ¿no? Ese es un primer argumento. Un segundo argumento lo podemos visualizar a través de las problemáticas que hay en Michoacán. Por ejemplo, hay tantas movilizaciones, hay tantas, digamos, como inconformidades a nivel nacional que los pueblos indígenas se tienen que movilizar para exigir al gobierno que los escuche, ¿no? Ejemplo, nada más para ejemplificar. El tema de, hay un tema que es el presupuesto directo, que esto seguramente los abogados lo entienden con mayor facilidad, pero bueno, hay un recurso a nivel federal que se destina a los municipios, y ese recurso, bueno, pues evidentemente si el presidente municipal fuera consciente, diría, bueno, a tal tenencia le pertenecen tantos millones de pesos o de acuerdo al número de población que hay en la localidad. A tal otra tenencia le pertenece tanto, al municipio le va a quedar tanto, ¿no? Pero eso no ha ocurrido históricamente, no ha ocurrido. Para poner el ejemplo de algunas comunidades que históricamente nada más se les entregaba un recurso asignado, se le conoce como recurso asignado, la cantidad, por ejemplo, de 2 millones de pesos, cuando en los hechos reales a esta comunidad le pertenecían como cerca de 15 millones de pesos al año. Entonces, pues no hay ese respeto, no hay esa sensibilidad de parte de las autoridades de decir, esto es lo que te corresponde y entonces hacemos una consulta, ¿no? Una consulta que tiene que ver, por ejemplo, son tres cosas, ¿no? Que se habla, por ejemplo, se habla de infraestructura, se habla de seguridad y se habla de, no recuerdo cuál es el otro rubro, pero son tres. Bueno, de esos rubros, pues fácilmente las autoridades podrían preguntar a las comunidades cuáles son sus necesidades. Y yo creo que si existiera esa consulta o ese diálogo, yo creo que evitaríamos muchas movilizaciones en el país. En el caso michoacano, pues tenemos muchos porque están exigiendo precisamente que ese recurso que les corresponde y que está asistido ante la Constitución, pues les llegue como debe de ser. Entonces, en concreto, pues no hay consulta, pues, no hay consulta. Entonces, eso se tiene que trabajar para que pues, se haga ley, que se consulte a las comunidades indígenas cuáles son sus necesidades. Sí, muchas gracias por la respuesta. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos cortitos de tiempo. Bueno, ya nos pasamos un poquito, pero espero que no haya problema. Muchísimas gracias. Realmente muy, muy interesante, doctora Maruk. Y queda mucho por reflexionar, ¿no? Creo que se cumple con creces nuestro título, reflexión, ¿sí? Queda mucho por reflexionar, por empezar a trabajar de nuestra parte, ¿no? En nuestro seminario. Y, me parece pues, que el doctor Estefano tiene una pregunta o un comentario. Ay, no lo vi, perdón, Estefano, no te... Levanté la manita, pero si no hay tiempo no pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si allá en la biblioteca nos vayan a decir algo, pero pregunta. Va a ser rapidísimo. De verdad, a lo mejor es también una pregunta tonta, pero a la luz de todo lo que se ha dicho, quisiera conocer desde la percepción precisamente de la comunidad donde se da toda esta práctica, ¿cuál es su consideración como identidad? O sea, sí, comunidad indígena y mexicanos también. O sea, hay como una doble lectura, como una inclusión,
porque precisamente, y con esto me callo, pues usted dijo, pues precisamente sí hay una autonomía, pero en algunos casos es problemática, ¿no? La misma autonomía. No sé si me he logrado explicar. Sí, claro que sí, doctor Sarno. ¿Cuál es la identidad? Bueno, nosotros aquí en Michoacán decimos que primero somos purépechas y después somos mexicanos. Es que, pues a lo largo de la historia también ha habido una serie de violaciones hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces la gente, los pueblos originarios, incluso por ejemplo el día de hoy, hoy en día más bien, todavía tienen muchos problemas con pueblos vecinos. Nada más para ejemplificar, el caso de Santa Fe, que es donde yo pertenezco, es una comunidad netamente pues, indígena, purépecha, ¿no? En ese sentido. Y que desde el siglo XVI pues ha habido intentos de parte de Quiroga, del municipio de Quiroga, que es una comunidad mestiza, de arrebatar las tierras comunales. Nosotros gozamos más de 5.600 hectáreas de tierras comunales. Y la gente de Quiroga, pues desafortunadamente no goza de estas tierras, ¿no? Entonces ha habido invasión desde tiempos ya inmemoriales. Invasión de, pues, tala de bosques, robo de agua, ciudades comunales. Y, pues, también invasión territorial. Tenemos manchas urbanas donde evidentemente ya hay asentamiento gente de Quiroga y que todavía el domingo pasado tuvimos una reunión porque la gente sigue construyendo en terrenos comunales. Y la gente de Santa Fe sigue también movilizándose y pues fueron a tirar las casas que en las últimas fechas han construido en la comunidad. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, legalmente son tierras comunales, ¿no? Pues legalmente no pueden invadir terrenos comunales, pero la gente no entiende. Entonces, esto quiere decir, bueno, que hay una lucha pues constante con gente mestiza y la gente de comunidades pues evidentemente se identifica más como purépechas, ¿no? Por los ataques que ha recibido la gente mestiza, como el caso que les presento. Y esos ejemplos hay muchísimos en el país y en el estado. Entonces, ese tipo de enfrentamientos también ha permitido la cohesión cultural, identidad de un pueblo indígena. Nosotros, por ejemplo, estamos tan cerca, prácticamente pegados con Quiroga, donde es una comunidad netamente mestiza. Y entonces, cuando uno pasa, digamos, o entra a la comunidad, pues entras, es como si entras a otro mundo, pues. La gente se viste diferente, la mujer sobre todo tiene una vestimenta diferente, la usanza tradicional, la lengua se habla totalmente en purépecha, entonces la gente que llega de fuera va a decir, ah, pues estamos en otro país, ¿no? por el tema de la identidad. Entonces, estos conflictos han permitido más bien como la unidad, la cohesión, la protección de la identidad. Por eso decimos, bueno, primero somos purépechas y después somos mexicanos. Ante la legislación, bueno, pues ante la legislación, ante la Constitución, todos somos iguales. Yo creo que todos tenemos derechos iguales y por eso en el tema electoral, bueno, pues tenemos que participar porque también es un derecho que nos asiste, tenemos que pelear, ¿no? Entonces aquí nada más diferenciar quizás dos cosas, pues la parte de identidad pues es algo que se mantiene y es fuerte, ¿no? Ante la legislación, ante la Constitución, todos somos mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amaruco. Bueno, pues está aquí con nosotros el doctor Enrique Delgado, que es el director de nuestra facultad. Perdón que no lo esperamos, doctor, para dar inicio, pero como estábamos ya con los tiempos un poco atrasados, pero está aquí y nos gustaría que que diera formalidad al inicio de los trabajos de diálogos de este seminario de reflexión sobre comunicación y procesos de paz. Esta es la actividad inaugural, entonces pues le dejo el micrófono. Muchas gracias, Guadalupe, y ante todo también de mi parte una disculpa, doctora Amaruco, que no me pude conectar en tiempo, como me había pedido Guadalupe. Mis actividades ahí me lo impidieron. Escuché su interesante conferencia, doctor, lo felicito y le agradezco, y que nos venga a ilustrar de cosas que suceden tan cerca, pero tan lejanos también al mismo tiempo, de este México diverso, de este México que necesita tanto el diálogo y que necesita también tanto la paz, ¿sí? El seminario Diálogos, ¿sí?
que está organizado por el Cuerpo Académico de Interculturalidad y Estudios de Paz. Bueno, pues suena muy interesante y espero que yo pueda estar en siguientes conferencias, escuchando, ilustrándome, que tanta falta nos hacen comprender estos temas. Y bueno, pues ante todos los tiempos también, y declarar formalmente inaugurado el inicio de este seminario, y que sea todo para bien, Guadalupe, Elizabeth, el doctor Andrea por aquí, Estefano, Marco, mi estimado Marco y querido Marco, pues que este cuerpo académico dé frutos para este tema, ¿sí? Y estaremos aquí al pendiente. Les agradezco mucho y estamos trabajando en eso. Así que ya está inaugurado el evento. Muchas gracias. Gracias. Estos tiempos son así, las cosas pueden tener. No me corresponde tanto porque yo creo que lo deben de inaugurar ustedes, que son los protagonistas activos, ¿sí? de estas actividades tan fructíferas. A mí me gustó. Y que, bueno, muchas veces no tenemos tiempo de conectarnos a estas pláticas como la del doctor Amaru. Y bueno, pues ahí cabe que pensar y mucho que reflexionar, que es el objetivo de estas sesiones. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a Marujo otra vez. Encantada de volver a verte y estamos en contacto. Gracias, Estefano, Andrea, Elizabeth y Marco, por todo su apoyo y nos vemos en la siguiente sesión. A todos los asistentes, bueno, quedan invitadísimos todos y ya les estaremos informando sobre la siguiente actividad. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Amaru. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bye. Nos vemos. Guadalupe. Sí, dime, déjame quitarle. ¿Dónde se quita grabar? Aquí.